A veces Dios te quita algo, no porque te haya olvidado, sino porque está protegiéndote de algo que aún no puedes ver. A veces, el mayor acto de amor divino es decirte no cuando tú suplicas sí. Y hoy quiero contarte una historia que cambiará para siempre la forma en que ves tus pérdidas, tus lágrimas y ese silencio que tanto duele cuando sientes que el cielo no responde. Esta es la historia de un hombre llamado Mateo. Un hombre como tú, como yo. Un hombre que lo perdió todo en un solo día, y que durante meses caminó por el valle más oscuro de su vida, creyendo que Dios lo había abandonado. Pero lo que Mateo no sabía, lo que ninguno de nosotros sabemos cuando estamos en medio del dolor, es que Dios nunca abandona, solo prepara. Mateo vivía en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen por su nombre. Un lugar rodeado de montañas, donde el amanecer pintaba de dorado las calles polvorientas y el viento llevaba el aroma del café recién hecho y del pan saliendo del horno. Era un pueblo humilde, sin grandes lujos, pero rico en corazón. Mateo tenía 48 años. Su rostro llevaba las marcas de trabajo duro, pero también de la sonrisa fácil. Era carpintero, como su padre y como el padre de su padre. Trabajaba con sus manos, creando muebles que llevaban su alma en cada detalle. Tenía una esposa, Elena, una mujer de fe inquebrantable, de esas que rezan en silencio mientras preparan el desayuno. Tenían 2 hijos, Samuel, de 17 años, un muchacho noble que soñaba con ser maestro, y Lucía, de 14, una niña con ojos curiosos y risa contagiosa. Vivían en una casa modesta, con paredes de adobe y techo de tejas rojas. No tenían mucho, pero tenían lo suficiente. Tenían amor, tenían fe, tenían a Dios en el centro de su hogar. Cada domingo, Mateo y su familia caminaban juntos hasta la pequeña iglesia del pueblo. Mateo era el primero en llegar para abrir las puertas, el último en irse después de ayudar a guardar las sillas. Era un hombre de oración constante, de esos que hablan con Dios mientras trabajan, que le agradecen por el amanecer y por cada pedazo de pan en la mesa. Su fe era sencilla pero profunda. No cuestionaba, solo confiaba. Pero entonces llegó aquel martes. Mateo recuerda ese día como si hubiera sido ayer. El cielo estaba despejado, un azul perfecto que prometía un día tranquilo. Había salido temprano al taller que tenía detrás de su casa. Estaba terminando una mesa de comedor que le habían encargado para una boda. Mientras lijaba la madera, pensaba en lo bendecido que era. «Gracias, Señor», susurró, «por esta vida simple pero llena de ti». No sabía que en cuestión de horas, todo se desmoronaría. Primero llegó don Alberto, el dueño de la ferretería, con una noticia devastadora. La empresa maderera que abastecía a todo el pueblo, incluido el taller de Mateo, había cerrado sin aviso. Quebró de la noche a la mañana, llevándose consigo los ahorros de muchas familias que habían invertido en ella. Mateo había puesto ahí el dinero que guardaba para la universidad de Samuel. Todo, cada centavo ganado con el sudor de años. Se había ido. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pero respiró profundo. «Dios proveerá», se dijo. «Siempre lo ha hecho». Esa misma tarde, cuando regresó a casa para contarle a Elena, encontró a su esposa sentada en la cocina, con una carta en las manos y lágrimas cayendo sobre el papel. Era del hospital. Los exámenes que le habían hecho semanas atrás, esos que ella había minimizado diciendo, «es solo un chequeo de rutina», revelaban algo serio, muy serio. Necesitaba cirugía y tratamiento, y todo eso costaba más de lo que ellos jamás podrían reunir, especialmente ahora que acababan de perder sus ahorros. Mateo abrazó a Elena y sintió como su fe, esa roca sólida sobre la que había construido su vida, comenzaba a tambalearse. Pero se mantuvo firme. «Dios tiene un plan», le susurró al oído, aunque por primera vez en su vida lo dijo más por esperanza que por certeza. Pero el martes aún no terminaba. Esa noche, cuando Samuel regresó de la escuela, venía con el rostro pálido. Se sentó en la mesa y les confesó algo que había mantenido en secreto. Había sido acusado falsamente de algo que no hizo. Un compañero rico del pueblo, celoso de sus calificaciones, había robado dinero de la cooperativa escolar y había plantado evidencia para culpar a Samuel. El muchacho enfrentaba expulsión. Su sueño de ser maestro, su beca para la universidad, todo pendía de un hilo. Mateo sintió que el mundo se le venía encima. En un solo día, había perdido sus ahorros, la salud de su esposa estaba en peligro y el futuro de su hijo se desmoronaba. Se levantó de la mesa, salió al pequeño patio trasero y miró hacia el cielo estrellado. «¿Por qué, señor?», preguntó en voz alta, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Qué hice mal? Siempre te he servido».
Siempre he confiado en ti. ¿Por qué me quitas todo en un solo día? El cielo no respondió. Solo el silencio de la noche lo envolvió como un manto pesado. Los días que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Mateo. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la realidad lo golpeaba con fuerza. Elena necesitaba tratamiento urgente, pero no tenían dinero. Samuel enfrentaba la audiencia disciplinaria en la escuela, y aunque era inocente, no tenían pruebas para demostrarlo. El taller de carpintería comenzó a quedarse sin materiales. Los pocos encargos que tenía se cancelaron porque la gente del pueblo también estaba en crisis por el cierre de la maderera. Mateo oraba, pero sentía que sus oraciones rebotaban contra un techo de concreto. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué no respondía? Había sido fiel toda su vida. Había dado el diezmo incluso cuando apenas les alcanzaba para comer. Había ayudado a sus vecinos. Había criado a sus hijos en los caminos del Señor. Y ahora, cuando más necesitaba una respuesta, solo había silencio. Las voces del pueblo comenzaron a llegar. Don Ramiro, el vecino que siempre había sido escéptico, le dijo un día: «Mateo, tal vez es hora de que dejes de esperar milagros y enfrentes la realidad. Dios ayuda a quien se ayuda a sí mismo». Doña Carmen, en el mercado, murmuró lo suficientemente alto para que Elena escuchara. «Pobrecita, tanta fe y mira cómo Dios la tiene. ¡Qué injusto!». Incluso el padre Ignacio, el sacerdote del pueblo, un hombre bueno pero pragmático, le sugirió que tal vez debía considerar vender la casa para pagar el tratamiento de Elena y olvidarse del taller. «A veces Dios nos pide soltar lo que amamos», le dijo, con buena intención pero sin entender que para Mateo esa casa no era solo un edificio. Era el legado de su padre, el lugar donde habían nacido sus hijos, donde cada pared guardaba recuerdos de amor y fe. Mateo comenzó a dudar, no de la existencia de Dios, sino de su bondad. ¿Por qué un Dios bueno permitiría tanto sufrimiento junto? ¿Por qué probar a un hombre más allá de lo que puede soportar? Una noche, sentado en el taller vacío, con solo una vela iluminando la oscuridad, Mateo tomó la Biblia que su madre le había regalado cuando era niño. La abrió al azar y sus ojos cayeron en Job. Leyó sobre aquel hombre que lo perdió todo en un día. Sus hijos, su salud, sus riquezas. Y aún así, Job dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Mateo cerró el libro con fuerza. Pero Job recibió el doble al final. Pensó con amargura: ¿y yo? ¿También recibiré el doble, o esto es el final de mi historia? Las semanas se convirtieron en meses. Elena comenzó a debilitarse. Los médicos insistían en que necesitaba la cirugía urgentemente. Mateo vendió sus herramientas, una por una, para comprar al menos los medicamentos que aliviaban el dolor de su esposa. Cada vez que vendía un formón, una sierra, un martillo que había sido de su abuelo, sentía que vendía un pedazo de su identidad. Samuel dejó de hablar. El muchacho que siempre había sido luminoso ahora caminaba con los hombros caídos. La audiencia disciplinaria lo había suspendido temporalmente mientras investigaban. Pero todos en el pueblo ya lo habían juzgado. Los padres prohibían a sus hijos juntarse con él. El muchacho que lo había incriminado caminaba libre, protegido por el dinero y la influencia de su familia. Lucía, la pequeña, dejó de reír. Una noche, Mateo la encontró llorando en su habitación. «¿Ya no nos quiere Dios, papá?», preguntó con voz quebrada. Mateo no supo qué responder. La abrazó y lloró con ella en silencio. Mateo llegó al punto de quiebre una madrugada de septiembre. Se levantó antes del amanecer y caminó hasta el cerro que dominaba el pueblo. Allí, bajo un cielo que comenzaba a clarear, se arrodilló sobre la tierra húmeda por el rocío y gritó. Gritó con toda su alma: «Dios, ¿dónde estás? He perdido todo. Mi esposa se muere. Mi hijo está destruido. No tengo con qué darles de comer. Respóndeme. Dame una señal. Algo, lo que sea, porque si no me respondes ahora, no sé si podré seguir creyendo». El viento sopló entre los árboles. El sol comenzó a asomarse en el horizonte. Pero no hubo voz del cielo. No hubo señal clara. Solo la naturaleza siguiendo su curso, indiferente al dolor de un hombre desesperado. Mateo bajó del cerro derrotado, y por primera vez en su vida consideró seriamente rendirse. No a la vida, pero sí a la fe. ¿De qué servía creer en un Dios que no escuchaba? Pero entonces, ese mismo día, ocurrió algo pequeño. Algo que en cualquier otro momento habría pasado desapercibido, pero que en medio de su oscuridad brilló como una chispa de luz. Al regresar a casa, encontró una canasta en la puerta.
Dentro había pan, frutas, un poco de dinero y una nota anónima que decía: Dios no te ha olvidado, hermano en Cristo. Era poco, muy poco comparado con todo lo que necesitaban. Pero era algo. Era una mano extendida en medio del abismo. Elena, desde su cama, le sonrió débilmente cuando le mostró la canasta. ¿Ves, mi amor? Dios provee. Aunque no entendamos cómo ni cuándo, Él provee. Mateo quiso creerle. Quiso aferrarse a esa pequeña esperanza. Pero la duda seguía royéndolo por dentro. Porque una canasta de comida no curaba el cáncer. Una nota anónima no limpiaba el nombre de su hijo. Un poco de dinero no salvaba su taller ni les devolvía el futuro. Los días se volvieron aún más oscuros. Elena tuvo que ser hospitalizada de emergencia. La situación se había complicado. Necesitaban operar ya, o perderían la oportunidad de salvarla. El costo era astronómico. Mateo habló con el director del hospital, le suplicó, le explicó su situación. El hombre, aunque compasivo, le dijo que no podía hacer nada sin el pago adelantado. Mateo salió del hospital tambaleándose. Se sentó en una banca del parque frente al edificio y puso su rostro entre sus manos. ¿Se acabó?, pensó. Voy a perder a mi esposa. Y no hay nada que pueda hacer. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Levantó la vista y vio a un hombre mayor, de rostro amable y ojos sabios. Nunca lo había visto antes. «Permíteme compartir algo contigo, hijo», dijo el anciano, sentándose a su lado. «Hace muchos años, yo también estuve donde tú estás ahora. Lo había perdido todo. Mi familia, mi negocio, mi salud. Y le grité a Dios exactamente como sé que tú lo has hecho. ¿Sabes qué aprendí?» Mateo lo miró, demasiado cansado para responder. El anciano continuó. «Aprendí que cuando Dios guarda silencio, no es porque no le importe. Es porque está trabajando en algo que nuestros ojos aún no pueden ver. Los milagros más grandes de Dios siempre vienen precedidos de los silencios más profundos. Porque en el silencio, Él nos prepara, nos fortalece, nos enseña a confiar no en lo que vemos, sino en quién Él es». «Pero mi esposa se muere», susurró Mateo con voz rota. «Y yo no puedo hacer nada». «Exacto», respondió el anciano con gentileza. «Tú no puedes, pero Él sí. Y a veces, Dios tiene que llevarnos al punto donde ya no podemos hacer nada por nuestra cuenta, para que finalmente le dejemos hacer todo a Él». El anciano se levantó, puso una mano sobre la cabeza de Mateo como una bendición y se fue. Mateo se quedó allí, con esas palabras resonando en su corazón. Esa noche, Mateo regresó al hospital. Elena dormía, conectada a máquinas que monitoreaban cada latido de su corazón. Se arrodilló junto a la cama y tomó su mano. Y esta vez no gritó, no suplicó, no exigió respuestas. Simplemente susurró: «Señor, no entiendo tu plan. No veo tu mano en todo esto, pero elijo confiar. Aunque me duela, aunque no entienda, aunque todo parezca perdido. Elijo creer que tú eres bueno y que tienes un propósito. Aquí está mi esposa. Aquí está mi familia. Aquí está mi vida. Todo es tuyo. Haz tu voluntad». Y en ese momento de rendición total, algo cambió dentro de Mateo. No cambió su circunstancia. Elena seguía enferma. Samuel seguía acusado injustamente. El dinero seguía sin aparecer. Pero Mateo sintió una paz que no podía explicar. Una paz que no tenía sentido en medio de la tormenta, pero que era más real que el dolor. Lo que Mateo no sabía, lo que no podía saber en ese momento, es que mientras se rendía a Dios en ese hospital, las ruedas del cielo ya estaban en movimiento. 3 días después, un hombre tocó la puerta de su casa. Era un abogado de la capital, elegantemente vestido, con un maletín de cuero. Mateo lo recibió confundido. «¿Usted es Mateo Hernández, hijo de Roberto Hernández?», preguntó el abogado. «Sí, ese es mi nombre. Mi padre falleció hace 10 años». El abogado asintió. «Lo sé. Y vengo porque finalmente hemos localizado a los herederos de una propiedad que su abuelo, don Martín Hernández, compró hace 60 años. Un terreno en la zona que ahora se ha convertido en área comercial de la ciudad. Su padre nunca lo reclamó porque no sabía que existía. Hemos estado buscando a los herederos durante años. Señor Hernández, ese terreno ahora vale una fortuna. Y usted es el único heredero vivo». Mateo sintió que las piernas le flaqueaban. No podía ser real. No podía ser verdad. Pero era verdad. En cuestión de semanas, el proceso legal se completó. Mateo recibió una suma de dinero que nunca, ni en sus sueños más locos, había imaginado tener.
Era suficiente para la cirugía de Elena. Era suficiente para pagar la mejor educación para sus hijos. Era suficiente para reconstruir su taller, comprar las mejores herramientas y aún así sobrar para ayudar a otros. Pero la historia no termina ahí. Porque un día después de recibir la noticia del terreno, el director de la escuela de Samuel llamó a Mateo. Habían encontrado pruebas. Las cámaras de seguridad que supuestamente no funcionaban ese día habían sido revisadas por un técnico nuevo. Las grabaciones mostraban claramente al otro muchacho cometiendo el robo y plantando la evidencia. Samuel no solo fue exonerado completamente, sino que el muchacho culpable y su familia tuvieron que disculparse públicamente. Y la beca de Samuel fue restaurada con honores adicionales por la injusticia sufrida. Elena fue operada por el mejor cirujano del país. La operación fue un éxito total. Los médicos dijeron que era un milagro, que el cáncer había sido detectado justo a tiempo, que unos meses más y habría sido demasiado tarde. Pero había sido atrapado en el momento exacto. Mateo, de rodillas en su taller reconstruido, con las herramientas nuevas que brillaban bajo la luz, lloró como nunca había llorado. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de comprensión. El terreno había estado ahí todo el tiempo, desde antes de que naciera. Dios lo había preparado 60 años atrás, pero tenía que llegar en el momento correcto. Si hubiera llegado antes, Mateo nunca habría aprendido a confiar. Nunca habría sido llevado al punto de rendición total. Nunca habría conocido la profundidad del carácter de Dios. Las pruebas que exoneraron a Samuel estaban ahí todo el tiempo. Pero tuvieron que llegar en el momento exacto para que Samuel aprendiera que la justicia de Dios nunca llega tarde, solo llega a tiempo perfecto. La enfermedad de Elena, detectada justo cuando debía ser. Porque unos meses antes, los médicos no habrían tenido la tecnología nueva que usaron en su cirugía. Y unos meses después, habría sido tarde. Dios cronometró hasta la enfermedad para que llegara en el momento donde podía ser vencida. Mateo entendió entonces algo que cambió su vida para siempre. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando Dios calla, no es porque no le importe, es porque está orquestando algo tan grande, tan perfecto, tan preciso, que requiere silencio, requiere paciencia, requiere fe. Meses después, Mateo y su familia organizaron una reunión en su casa. Invitaron a todos los que los habían ayudado con las canastas anónimas, con las oraciones, con las palabras de aliento. Mateo se puso de pie y compartió su testimonio. Hubo momentos, dijo con voz quebrada pero firme, en que pensé que Dios me había abandonado. Hubo noches en que maldije mi suerte. Hubo días en que quise rendirme. Pero ahora entiendo. Dios nunca me abandonó. Ni un solo segundo. Cada pérdida era una protección. Cada puerta cerrada era una redirección. Cada lágrima era una semilla de milagro. Hizo una pausa y continuó. Si hubiera recibido el dinero del terreno antes de perderlo todo, nunca habría aprendido que Dios es más grande que mi cuenta bancaria. Si Samuel hubiera sido exonerado inmediatamente, nunca habría desarrollado el carácter y la fe que ahora tiene. Si Elena no hubiera enfermado, nunca habríamos visto el milagro de Dios en su sanidad. Y nunca, nunca habríamos conocido la profundidad del amor de Dios en medio del dolor. Elena, ahora completamente recuperada, se puso de pie junto a él y añadió: el silencio de Dios no es castigo. Es el sonido de su obra en proceso. Es el ruido de los milagros siendo construidos. Es la música de su amor perfecto orquestando cada detalle de nuestras vidas. Y aquí estoy yo, compartiéndote esta historia, porque sé que hay alguien escuchando esto ahora mismo que está en medio del silencio. Alguien que ha orado y orado y siente que el cielo está cerrado. Alguien que ha perdido algo o alguien importante y no entiende por qué. Alguien que está cansado de esperar, cansado de confiar, cansado de creer. Quiero que sepas esto. El silencio de Dios no significa que Él no esté trabajando. De hecho, es exactamente lo opuesto. Cuando Dios guarda silencio, es porque está preparando algo tan grande que no tiene palabras para describirlo todavía. Es porque está moviendo piezas en el tablero de tu vida que ni siquiera sabías que existían. Es porque está coordinando milagros que fueron planeados desde antes de que nacieras. Dios no está retrasado. Nunca llega tarde. Siempre llega exactamente cuando debe llegar. Porque Él ve lo que tú no ves. Conoce lo que tú no conoces. Y te ama más de lo que puedes comprender. Tal vez hoy perdiste tu trabajo. Tal vez estás enfermo. Tal vez tu familia está atravesando una crisis. Tal vez tu hijo está en problemas. Tal vez tus sueños se desmoronaron. Tal vez sientes que has orado 1000 veces y el cielo está mudo.
Pero escúchame bien, no llames desgracia a lo que aún no ha terminado de mostrarse. No declares derrota en medio de la batalla. No abandones la fe cuando estás a un paso del milagro, porque lo que parece un final es solo el intermedio. Lo que parece una pérdida es una preparación. Lo que parece silencio es el sonido de Dios trabajando en tu favor. Mateo me dijo algo antes de que termináramos de hablar. Me dijo, si pudiera regresar y evitarme todo ese dolor, no lo haría, porque ese dolor me llevó a un lugar con Dios que jamás habría conocido en la comodidad. Ese silencio me enseñó a escuchar su voz de formas que nunca habría aprendido en el ruido. Esas pérdidas me prepararon para las bendiciones que ni siquiera sabía que necesitaba. ¿Lo entiendes? El proceso es parte del propósito. El silencio es parte de la respuesta. La espera es parte del milagro. Hoy, donde sea que estés, cualquiera que sea tu batalla, quiero que respires profundo, declares esto. Dios no me ha olvidado. Este silencio no es abandono. Es preparación. Y aunque no entienda, confío. Aunque duela, creo. Aunque parezca que no hay salida, sé que Dios ya preparó el camino. Porque amigo, amiga, la verdad es esta. Cuando sientes que Dios guarda silencio, en realidad está preparando algo mejor. Algo más grande. Algo más perfecto de lo que pudiste haber pedido. Tus oraciones no se han perdido en el aire. Cada lágrima ha sido recogida. Cada suspiro ha sido escuchado. Y en el momento perfecto, en el tiempo señalado, verás por qué tenía que ser así. Verás por qué tenías que esperar. Verás por qué tenías que pasar por el valle. Y ese día, como Mateo, llorarás. Pero no de dolor, de asombro, de gratitud, de comprensión. Porque finalmente entenderás que el Dios que amas nunca, nunca, nunca te dejó solo. Que cada paso en la oscuridad era guiado por su mano. Que cada momento de duda era una oportunidad para que tu fe creciera. Que cada segundo de espera era necesario para que el milagro madurara. Mateo reconstruyó su taller, pero más que eso, reconstruyó su fe. Ahora, cada mueble que crea lleva una pequeña inscripción tallada en la madera, hecho en el silencio de Dios. Porque aprendió que las mejores obras maestras se crean en silencio. Las mejores sinfonías tienen pausas. Y los mejores milagros vienen después de las esperas más largas. Elena ahora visita el hospital cada semana, no como paciente, sino como voluntaria. Abraza a las mujeres que acaban de recibir diagnósticos devastadores y les susurra: estuve donde estás tú, y Dios no me dejó. No te dejará a ti tampoco. Samuel se convirtió en maestro, como soñaba. Pero más que enseñar matemáticas o historia, enseña a sus estudiantes sobre carácter, sobre integridad, sobre levantarse cuando la vida te derriba. Su historia de falsas acusaciones y reivindicación ahora es un testimonio que inspira a jóvenes en todo el pueblo. Y Lucía, esa niña que dejó de reír, ahora tiene la risa más contagiosa del pueblo. Porque aprendió que las lágrimas de la noche no son el final de la historia. Son solo el preludio de la alegría de la mañana. La familia de Mateo ahora ayuda a otras familias en crisis. Con el dinero del terreno, no solo reconstruyeron su vida, sino que crearon un fondo para ayudar a quienes atraviesan lo que ellos atravesaron. Porque cuando recibes un milagro, no es solo para ti, es para que pueda hacer milagro para otros. Si esta historia te ha tocado el corazón, si has sentido que Dios te estaba hablando a través de estas palabras, no es coincidencia. Es un abrazo divino. Es Dios recordándote que aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está ahí, trabajando, preparando, orquestando tu victoria. No importa cuántos días, semanas, meses o años hayas estado esperando. No importa cuántas veces hayas llorado en la almohada preguntándote si Dios te escucha. La respuesta es sí. Siempre sí. Y la razón por la que aún no ves el resultado es porque Dios está preparando algo tan grande, tan perfecto, que requiere más tiempo del que pensabas. Los milagros instantáneos son hermosos, pero los milagros que se han cocinado en el silencio, que han madurado en la espera, que han sido pulidos en la prueba, esos son los que transforman no solo tu circunstancia, sino tu carácter. Esos son los que no solo cambian tu situación, sino tu alma. Así que hoy, te invito a que cambies tu perspectiva. Deja de ver el silencio como abandono. Véelo como preparación. Deja de ver la espera como castigo. Véela como proceso. Deja de ver la prueba como el final. Véela como el preludio de tu testimonio. Porque un día, cuando estés del otro lado de esto, cuando veas todo lo que Dios estaba haciendo mientras tú solo veías oscuridad, contarás tu historia. Y alguien, en medio de su propio silencio, escuchará tus palabras y encontrará la fuerza para seguir creyendo. Esa es la belleza del propósito divino.
Que tu prueba de hoy es el mensaje de esperanza de alguien mañana. Que tu valle de hoy es la cima desde donde inspirarás a otros. Que tu silencio de hoy es el testimonio que gritará la fidelidad de Dios. Así que no te rindas. No sueltes. No dejes de creer. Porque cuando Dios guarda silencio, no está dormido. Está trabajando. Y lo que está preparando para ti es mejor, mucho mejor de lo que pudiste haber imaginado. Gracias por acompañarme en esta historia. Si tocó tu corazón, si te recordó que no estás solo, suscríbete a este canal. Porque aquí, cada semana, recordamos que Dios nunca llega tarde. Solo llega a tiempo. Su tiempo. El tiempo perfecto. Que Dios te bendiga, te guarde y te recuerde hoy que tu historia aún no termina. El mejor capítulo está por escribirse. Y será hermoso.